Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de esta lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal Son las cosas de Daniel. Hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer menor pero que tiene cierta importancia en la cría de insectos en terrarios, que es la complejidad estructural, es decir, cómo decoramos el terrario para los objetivos que nos hemos planteado. En mi caso, yo me planteo como objetivo de estos terrarios con insectos el utilizar el mayor número posible de insectos por unidad de volumen y que estos puedan degradar residuos orgánicos a la mayor tasa o velocidad posible, no solo en tiempo sino en cantidad de residuos. Para ello tengo que aumentar el número de individuos lo más que pueda, teniendo en cuenta las particularidades de la especie que estoy explotando. En principio, en este terrario hay varias especies, como he comentado en otros vídeos. Inicialmente había lombrices también, pero el ambiente que hay aquí dentro es un poco seco para las lombrices. Y actualmente hay isópodos, principalmente Porcelium laevis, hay algo de Armadillum vulgare, hay Porcelinoides pruinosus, es decir, 3 especies de isópodos que son muy minoritarios en el terrario debido a esas condiciones secas, aunque en principio bajo las cortezas que veis en la decoración puede haber algo de humedad. También hay 3 especies de cucarachas que son Blasticadubia, que hay muy poquitas, parece como que no se dan las condiciones idóneas dentro de este terrario. También hay algunos ejemplares de Pycnosphaerus surinamensis, que no me interesa demasiado esa especie porque es trepadora y también exige unas condiciones de humedad determinadas y sobre todo la especie dominante es Eublaberus distanti, antes llamada Eublaberus spp, porque la taxonomía, ya lo he comentado, ha cambiado con esta especie. La anterior distantis ahora se llama Bioyegi y la antigua spp se llama distanti. Realmente ambas especies están muy relacionadas, son 2 formas de un ancestro común muy parecido a ambas. Y también en algún momento he intentado introducir milpiés portugués, es muy complicado, no se me ha dado bien. Y también hay especies de tenebriónidos, en concreto metí Tenebrium molitor, Alcitobius diaperinus y Zophobas morio. Parece que los 2 únicos que se mantienen son Zophobas morio, que se expande bastante bien, y Alcitobius diaperinus. Por tanto, podemos decir que las especies dominantes en el terrario son 3, que son Alcitobius diaperinus, Zophobas morio y Eublaberus distanti. Estas 3 especies, por decirlo de alguna manera, coexisten perfectamente, pero su número es muy alto debido precisamente a esta complejidad estructural. ¿Cómo mantenemos esta complejidad estructural? Bueno, después de muchas pruebas, como veis, parte del terrario está lleno de cortezas y otra parte está libre. Esto no es casualidad, simplemente lo hice así para mantener una zona de alimentación que inicialmente era muy grande, la mayoría del terrario. Después fui reduciendo a la mitad y actualmente es un poco menos de la mitad. Y lo voy a dejar así porque creo que es suficiente para zona de alimentación y al mismo tiempo mantengo una estructura de cortezas lo más grande posible. Pero aquí hay una cuestión importante. ¿Cómo mantenemos esta estructura? Bueno, pues después de ensayar distintas técnicas de decoración, etc., he llegado a la conclusión de que una técnica muy simple consiste en ir haciendo pisos con estas cortezas, y para que estas cortezas no se muevan coloco unos pequeños palitos entre medias que me permiten ir allanando. Entonces la idea básica es que en esta especie, Eublaberus distanti, las ninfas viven en el sustrato y los adultos viven en la parte aérea. En las cuevas de murciélagos donde esta especie vive en la naturaleza, pues se reparten así. Entonces, para conseguir aumentar el número mediante esta complejidad estructural, pues lo que hago básicamente es elevar la estructura de cortezas de tal manera que todo el fondo queda de alguna manera libre de peso para poder pues que las ninfas estén en la parte de sustrato y ocupen todo el terrario, que no solo se vean restringidas a esta zona de alimentación. Y insisto, eso lo consigo mediante una estructura de palos horizontales que me permiten elevar unos pequeños centímetros las cortezas que coloco encima.
A medida que voy colocando cortezas hay ciertas irregularidades en la estructura que voy rellenando con palos, es decir, si hay un hueco, pues lo relleno con palos y voy elevando y haciendo lo más horizontal posible la estructura, y de esa forma puedo apilar bastante bien, como veis, todas las cortezas. La complejidad, por tanto, nos va a permitir más huecos, es decir, más densidad de animales, nos va a permitir crear un microclima dentro, con condiciones variables de humedad que distintas especies, como pueda ser, por ejemplo, los isópodos, pueden elegir las cortezas más cercanas al sustrato y de esa forma más húmedas. O, por ejemplo, puedo mantener condiciones de humedad en el aire, en el ambiente, que sean propicias para los isópodos, por ejemplo, más tolerantes a los ambientes más secos, como pueda ser el propio Porcellus laevis o Porcellinolidis proenosus. El asunto también de la complejidad estructural es que nos va a permitir un aislamiento acústico. Estos animales, pues, en su naturaleza donde viven, en el caso concreto de eubláveros distantes, en los cuales murciélagos, no hay mucho ruido. Y aunque el ruido no parece molestarles, sí que es evidente que un ambiente con mayor aislamiento acústico puede, sobre todo en algunas especies de insectos que son más tímidas, como puede ser Blactica dubia, pues sí parece importante. Es decir, aumentamos la estructura, creamos microclimas, favorecemos el aislamiento acústico y, por supuesto, el aislamiento térmico. Aunque el terrario está calefaccionado en la parte cercana al sustrato mediante una placa calefactora, la temperatura en estos momentos en la habitación es de 19 grados, que puede ser una temperatura aparentemente baja para lo que sería un terrario de insectos. Sin embargo, es más que suficiente para esta especie. Entre el calor que se produce desde abajo y el aislamiento que dan las cortezas térmico, mantenemos suficiente temperatura dentro, que estará en torno a unos 20-25 grados, como para que estos insectos estén en buenas condiciones. Repito, aumento de la densidad de animales, aislamiento acústico, aislamiento térmico, creación de microclimas, escondrijos, etc. Y también la complejidad estructural nos permite, en muchos casos, el evitar la depredación. Esto es importante en algunas especies que son caníbales, como Scophobas morio. Gracias precisamente a esta estructura tan compleja, volumétricamente, en espacios, etc., las larvas de zoofobas o de los insectos que tienen desarrollo larvario completo, al transformarse en pupas, no son tan depredadas. El mantenimiento de un sustrato suficientemente alto permite que estas larvas profundicen. Pasa mucho con algunos colegas que crían escarabajos como los Dola y otras especies exóticas de escarabajos, no tanto para degradar residuos, sino por cromatismo de estas especies. Me han comentado esto mismo, es decir, que las larvas normalmente de escarabajos se profundizan en el sustrato y ahí desarrollan su cámara pupal y desarrollan su metamorfosis. Esta metamorfosis llega incluso a ocurrir dentro de las cortezas, porque como hay zonas de huecos muy pequeños, en esas zonas las larvas pueden transformarse en adultos. Con el caso del Alphitobius, que es una especie de menor tamaño, es todavía mayor este fenómeno, es decir, hay más escondrijos todavía. El mantenimiento de esta estructura compleja, por tanto, nos va a permitir optimizar el objetivo que nos hemos planteado en este caso, que es el degradar residuos a la mayor tasa posible. Gracias a esta complejidad estructural, estos pequeños cambios de elevar la estructura y hacerla más compleja mediante esas cortezas horizontales, estoy consiguiendo, es muy difícil saber el número de animales exacto que hay aquí, porque claro, son de distintos tamaños, pero un día me entretuve en contarlos en situaciones de menos densidad de la que tengo ahora y llegué a 1300, así que calculo que debe haber unas 2500 individuos de la especie dominante, que es Eublaverus distante. Si cada uno de esos individuos en promedio degrada 1 o 2 gramos de comida al día, de residuos orgánicos, pues os podéis imaginar que estamos hablando casi entre 4 y 5 kilos o litros, mejor dicho, vamos a medirlo en litros, de comida al día, de residuos de comida al día, que es precisamente lo que les aportamos en este terrario. Por tanto, mediante esta complejidad estructural, nosotros podemos mantener una mayor diversidad también de especies. Hay una regla en la ecología que es: a mayor complejidad de hábitat, más especies podemos mantener.
Pero hemos hablado de la complejidad macroscópica. Luego hay una complejidad de microorganismos, microscópica. Esa complejidad la vamos a conseguir mediante la adición al sustrato de pequeñas cantidades de biocarbón. El biocarbón, como sabéis, es una estructura extremadamente esponjosa. Se calcula que 1 gramo de biocarbón, que es lo que cabe en el hueco de la mano, tiene una superficie aproximada de un campo de fútbol. Esto puede parecer exagerado cuando se dice así, pero pensemos que el biocarbón se forma por la carbonización de la pared celular, que se transforma en su estructura de carbono, y la desaparición de ese citoplasma. Por tanto, lo que tenemos es una estructura de células huecas, por decirlo de alguna manera. La superficie de actividad microbiana que pueda haber ahí es enorme. Además, sabemos hoy en día que el biocarbón está cargado negativamente, lo cual significa que conserva o absorbe iones de nitratos y o sea, tienes cargas negativas y positivas, conserva iones de nitratos y fosfatos, que son elementos muy útiles, fundamentales para las plantas y que se suelen lavar cuando hay un exceso de humedad en el suelo. Y por tanto, además tiene distintos grupos de reacción, las estructuras de policarbón que hay ahí, distintos grupos de reacción que hace que se absorban nutrientes de muy diverso tipo, que se van liberando lentamente, y algunos estudios indican que la adición de biocarbón, tanto en el caso de la lombricultura como en este caso de la laticultura, pues va a producir un increíble aumento de la actividad microbiana en el reciclado de nutrientes, etc. Es decir, favorecemos más todavía la degradación de residuos si mantenemos, además de esta complejidad estructural, una complejidad la microestructura del sustrato que tenemos aquí. Y nada más, esto es un poco lo que quería comentaros en este vídeo, que creo que es muy importante el mantener esa complejidad estructural, que tiene mucho que ver con las reglas generales de la ecología y que es lo que nos está permitiendo, uno de los aspectos que nos está permitiendo llegar a una optimización tremenda. Pensar que este terrario tiene solamente 90 por 45, es decir, aproximadamente 0,45 metros cuadrados de superficie, y como digo, estoy degradando entre 4 o 5 litros de residuos al día. Si lo multiplicamos por 1 metro cuadrado sería aproximadamente entre 8 y 10 litros de residuos diarios. De eso sale 1/4, es decir, aproximadamente entre 2 a 2,5 aproximadamente litros de compost al día. Ese compost lo vamos almacenando y bueno, pues lo damos a vecinos, lo vendemos a bajo costo, etcétera. Nada más, esto es un poco lo que os quería comentar. Mantener en vuestros terrarios una alta complejidad, porque vais a poder tener muchos más animales y vais a poder también tener más variedad de animales sin que compitan entre ellos. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, le deis al enlace de me gusta y nos vemos en otra entrega. Un saludo y hasta otra.